La CIA y sus experimentos extrasensoriales ocultos. Introducción. La Guerra Fría por el alma humana. Imagina que la agencia de inteligencia más poderosa del planeta, la CIA, no estaba buscando solo bombas o satélites más avanzados. Imagina que su verdadero objetivo, durante décadas, fue algo mucho más íntimo y aterrador: tu mente. La Guerra Fría no fue solo una carrera armamentística nuclear, fue una carrera frenética y secreta por el control total de la conciencia humana. Mientras el mundo se enfocaba en misiles, en las sombras de los hospitales, universidades y bases militares, el gobierno de Estados Unidos llevaba a cabo experimentos de ciencia ficción que hoy, desclasificados, suenan a pesadilla. Buscaban la droga de la verdad, buscaron asesinos programados, y lo que es más alucinante, buscaron espías psíquicos capaces de atravesar muros, continentes y el tiempo mismo, utilizando solo el poder de la mente. Estos proyectos se invistieron de eufemismos burocráticos y se enterraron bajo la mentira de la seguridad nacional. Pero el velo ha caído. Hoy vamos a desentrañar los tres pilares de este horror clasificado: MK Ultra, la búsqueda del control mental; Stargate, la operación de espionaje extrasensorial; y la enigmática Gateway Experience, el mapa para salir de la realidad física. Lo que van a escuchar no es teoría conspirativa, es historia documentada de cómo la CIA jugó a ser Dios con el espíritu humano. MK Ultra. Historia. El acta fundacional de MK Ultra no es un documento de 1953, sino el eco de una disculpa presidencial. En octubre de 1995, el presidente Bill Clinton se vio obligado a enfrentar la verdad más incómoda de la historia reciente de su país. Sus palabras fueron una admisión de culpa demoledora. Miles de experimentos fueron ejecutados en hospitales, universidades y bases militares de toda la nación. Clinton afirma claramente: en demasiados casos no se pidió ningún acuerdo formal, ocultamos a los americanos los efectos de aquello a lo que se sometían, y más allá de las propias cobayas, ese engaño también afectó a sus familias y a toda la nación. Los experimentos se mantuvieron en secreto y fueron ocultados, no por razones de seguridad, sino por temor a un escándalo. Este engaño, según el propio presidente, estuvo mal, y este reconocimiento se dirigió a una nueva generación de ciudadanos, presentando las más sinceras disculpas por haber utilizado a su propia población como cobayas humanas. La génesis de este horror se remonta a la obsesión post-Segunda Guerra Mundial. La Alemania, aunque falló en su búsqueda de armas nucleares, invirtió masivamente en innovación. Sus científicos se convirtieron en el botín más preciado para las potencias aliadas. Estados Unidos desarrolló la operación Overcast, renombrada luego como Paperclip, ejecutada por la GIOA, precursora de la CIA. Esta operación trajo más de 700 técnicos alemanes, que antes trabajaron bajo el régimen nazi, y sus familias, 1.600 personas en total, a Estados Unidos. Eran ingenieros, químicos y físicos, y fueron integrados de inmediato en el proyecto Manhattan, el programa nuclear y más tarde la NASA. El gobierno los presentó como reparaciones intelectuales. Sin embargo, el informe es crucial al señalar una verdad: pocos de estos científicos alemanes eran médicos. Los verdaderos arquitectos de la experimentación humana que darían origen a MK Ultra eran estadounidenses. La hipocresía estadounidense se hace palpable al contrastar este blanqueamiento con el reclutamiento de criminales de guerra japoneses como el teniente Shiroishi, responsable del infame Escuadrón 731, equivalente de las SS, y sus horrores en la guerra biológica. Para entender MK Ultra debemos ver los horrores que lo precedieron. En 1947, con la promulgación del Acta de Seguridad Nacional por Harry Truman, la CIA se convirtió en el epicentro de la paranoia anticomunista. La defensa nacional exigía que todos, incluidos los médicos, obraran para la guerra psicológica en estos instantes del horror en esta historia. El ensayo de la sífilis en Guatemala, 1943 a 1948. Con el objetivo de estudiar nuevos antibióticos, el Dr. John Charles Cutler, también implicado en Tuskegee, orquestó la inoculación deliberada de sífilis en 1.500 personas vulnerables: soldados, presos, prostitutas, incluso niños del orfanato Rafael Ayau. La ineficacia inicial del contagio natural llevó a la inoculación directa de la bacteria Treponema en los genitales, causando 83 muertes. La era de la radiación, 1944 a 1979. El libro The Plutonium Files de Elin Walsom narra la extensión de estos crímenes. Se inyectó plutonio en diversas ciudades. 829 mujeres embarazadas fueron tratadas con hierro radioactivo en Vanderbilt. Se irradiaron
dañaron los genitales de presos en Oregon, esquimales comieron yodo radioactivo a cambio de no hacer el servicio militar, la Secretaría de Energía S. O'Leary admitió que se realizaron hasta en 20.000 personas estos experimentos poco éticos, que coincidieron, irónicamente, con el juicio de los médicos de Nuremberg, los soldados irradiados. La exposición se extiende a los propios militares. Entre 250.000 y 500 soldados fueron irradiados sin protección en la zona cero de las pruebas atómicas, Bikini, Nevada, sufriendo cánceres y malformaciones congénitas en sus descendientes. Guerra biológica. El gobierno probó agentes biológicos en su propia población. La operación Sea Spray, 1950, fumigó la bahía de San Francisco con bacterias, incluida la cancerígena Serratia, que provocó una muerte. La operación Dropkick, 1956 y 1958, liberó millares de mosquitos Aedes aegypti en zonas residenciales de Georgia y Florida. Los precursores mentales, Chater y Artichoke. Antes de MK Ultra, la CIA probó el terreno en el control mental. Proyecto Cheater, 1947 y 1953. Buscaba drogas para el interrogatorio, aclaloides, escopolamina y mescalina, bajo el Dr. Charles Savage. Proyecto Bluebeard o Artichoke, en 1951 hasta 1954. El verdadero salto al lavado de cerebro. El objetivo, insertar nuevas ideas y falsos recuerdos. Este proyecto contó con psiquiatras y neurocirujanos y estableció centros de tortura en Alemania, Fort King y Villa Schutzer, donde los equipos de inteligencia, los Roach Boys, torturaban detenidos con anfetaminas, metrazol, mescalina y electrochoque, a veces asesorados por exmédicos. Artichoke fue la antesala. Cuando sus casas se instalaron en suelo estadounidense, el proyecto se rebautizó como MK Ultra. MK Ultra, experimentos, resultados y el encubrimiento final. En 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, dio la orden final. Nombró director al químico Joseph Schiedel, el famoso Sidney Gottlieb, conocido en los círculos internos como el hechicero negro. Los objetivos de MK Ultra eran el catálogo de un villano de cómic, desarrollar la droga de la verdad, inducir amnesia y confusión mental, crear dependencia, programar asesinos controlados o supersoldados sin miedo. El programa financió más de 150 proyectos, utilizando a presos, adictos, prostitutas, enfermos mentales y minorías como víctimas sin consentimiento. Los métodos eran el horror puro: drogas psicoactivas masivas, LSD, por ejemplo, hipnosis profunda, privación sensorial, electrochoque y tortura psicológica. Resultados oficiales y el cierre. Los resultados fueron catalogados como ambiguos. Si bien lograron introducir amnesia y alteraciones cognitivas, la CIA afirmó que no se logró un control mental estable o reproducible. Sin embargo, la conclusión final es lo que aviva la llama de la conspiración. En 1973, el director Richard Helms ordenó personalmente la destrucción de la vasta mayoría de los registros originales. La versión oficial de inutilidad contrasta con el encubrimiento supremo de la evidencia. La negación de Helms a revelar la verdad alimenta la hipótesis de que información sensible sobre resultados funcionales fue ocultada y que la investigación simplemente se volvió aún más secreta. Stargate, el espionaje extrasensorial. Historia. Mientras MK Ultra buscaba manipular la mente, otro proyecto ultra secreto se lanzaba a explorar su poder más allá de lo físico. En los años 70, la inteligencia de Estados Unidos se aterrorizó ante la posibilidad de que la Unión Soviética estuviera dominando las capacidades psíquicas, como la telepatía y sobre todo la visión remota. La visión remota es la capacidad de describir un objeto geográfico o evento futuro o pasado, sin tener información previa, solo a partir de coordenadas o un concepto mental. Así nació en 1972 el proyecto Stargate, una iniciativa financiada por la CIA y gestionada por el Stanford Richmond Research Institute, SRI, con una inversión que rondó los 20 millones de dólares. Sus objetivos eran de película: utilizar espías psíquicos para obtener información de instalaciones soviéticas secretas. Oficialmente, Stargate fue terminado en 1995 y desclasificado por la CIA bajo la etiqueta de inútil. Sin embargo, algunos exparticipantes y científicos clave aseguran que la actividad no cesó, sino que fue transferida a la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa, manteniendo la continuidad del esfuerzo. Experimentos y resultados. El centro del proyecto fue la formación
detección y evaluación de individuos con habilidades excepcionales, los visores remotos. Sus testimonios son los más explosivos del programa. El caso de Ingo Swann. Ingo Swann no solo acuñó el término visión remota, sino que protagonizó el evento que convenció a la CIA de invertir. En 1972, en el SRI, Puthoff le pidió que intentara afectar mentalmente un magnetómetro superconductor. Swann se concentró y el registro gráfico mostró una alteración notoria, un salto en la línea base que el físico de laboratorio no pudo justificar. Este salto anómalo fue el detonante para asegurar el financiamiento oficial de la CIA. Pero su logro más famoso fue la visión remota de Júpiter en 1973. Sin ninguna información previa sobre el planeta, Swann reportó haber visto bandas o capas en su atmósfera y estructuras anulares parecidas a las de Saturno, aunque las describió como bandas cristales cerca de la atmósfera. 6 años después, en 1979, la sonda Voyager 1 detectó y fotografió por primera vez el sistema de anillos tenues alrededor de Júpiter, una coincidencia imposible que los escépticos no han podido resolver fácilmente. El caso Pat Price. Pat Price, un oficial de policía retirado, fue considerado uno de los visores más exitosos. No solo describió instalaciones secretas soviéticas con detalle, sino que escaló el proyecto a la ciencia ficción pura. Price afirmó haber ubicado 4 supuestas bases extraterrestres en la Tierra, Monte Perdido en España y Francia. Price la describió como una de las 4 bases operativas de seres no humanos en la Tierra, detallando supuestamente la tecnología de sus ocupantes. Su relevancia radica en que Price reportó haber percibido sistemas de propulsión electromagnética utilizados por las naves que entraban y salían de esta área. El registro de esta montaña en los documentos clasificados de Stargate confirma que la CIA investigó la posibilidad de una instalación secreta de este tipo en Europa. Monte Ijangani, Zimbabue. Se cree que la base aquí descrita tenía un propósito específico, ya que una de las descripciones generales del grupo hacía referencia a una instalación como un punto de introducción a los Homo sapiens. Las visiones de Price detallaron que las aeronaves no terrestres operaban en esta región de África, lo que amplió la escala global del fenómeno investigado. El hecho de que esta información fuera manejada por la CIA subraya la seriedad con la que la agencia tomó los reportes sobre la presencia de inteligencia exógena. Monte Ayers, Alaska. Esta montaña en Alaska fue catalogada por Price como un punto caliente de actividad extraterrestre, implicando una base subterránea o camuflada en el entorno extremadamente remoto. El contexto principal es que fue identificada como una de las 4 ubicaciones clave que supuestamente albergaban estructuras de origen no terrestre. La inclusión de Alaska sugiere que estas bases están distribuidas globalmente en puntos de difícil acceso o de relevancia geofísica estratégica. Los reportes sobre esta base incluyeron descripciones de la tecnología de estas naves y sus sistemas operacionales, que Price podía ver psíquicamente. Monte Sale, Australia. Ubicado en Australia, este monte completó el cuarteto de bases alienígenas reportadas por el psíquico Pat Price a la inteligencia estadounidense. La existencia de estas 4 bases en distintos continentes, Europa, África, Norteamérica y Oceanía, sugiere que la supuesta presencia no humana era de escala planetaria. Price detalló la tecnología de propulsión avanzada de las naves que utilizaban estas bases, que requerían el conocimiento de la física subyacente al proyecto Stargate. El impacto de incluir esta información en un programa gubernamental clasificado demuestra la importancia que la CIA otorgó a la posibilidad de que inteligencia externa estuviera operando secretamente en la Tierra. En resumen, describió las aeronaves y los sistemas de propulsión electromagnética de estas bases, e incluso mencionó un lugar como un punto de introducción a los Homo sapiens. Este material, aunque increíble, fue incluido en los documentos clasificados de Stargate. El caso Joe McMoneagle. Joseph McMoneagle, reclutado por las Fuerzas Armadas para las investigaciones de Stargate en Stanford, se convirtió en un convencido defensor de la visión remota, afirmando que las evidencias de su existencia eran contundentes. Años de práctica lo convencieron de su utilidad, aunque también expresó gran preocupación por el potencial mal uso de estas capacidades psíquicas, a las que llamó quizás el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. El experimento de Marte en 1984. McMoneagle relata en una conferencia 2004, no en documentos oficiales de la CIA, el experimento más extraordinario en el que participó. El objetivo era que la CIA buscaba saber qué sucedió en el planeta Marte 1 millón de años antes de Cristo. El contexto específico fue que en mayo de 1984, McMoneagle realizó una prueba de visión remota con su oficial entrenador. El objetivo estaba oculto dentro de un sobre sellado entregado a Robert Monroe, creador de las cintas Emisync y fundador del Instituto Monroe, el cual contenía
contenía la frase Marte 1.000.000 de años antes de Cristo. A McMoneagle se le dieron las coordenadas terrestres 44.8 norte, 95.5 oeste, aunque el objetivo real era Marte, pero él no tenía idea de ello. Resultados de la visión. El psíquico describió inmediatamente una gran vista de una pirámide en una depresión de color ocra amarillento, nubes y una tormenta severa, indicativa de un gran trauma geológico. La visión antes del trauma. Al pedirle regresar antes del evento catastrófico, vio paredes lisas y estructuras megalíticas, planas y muy grandes. En ellas percibió gente grande, delgada y alta con ropa extraña ceñida. Otros hallazgos. En un segundo set de coordenadas, describió secciones enormes muy intricadas de piedra lisa tallada en un cañón con pasillos y habitaciones extremadamente grandes, sugiriendo estructuras piramidales, más grandes que las de Giza. En un tercer set encontró refugios de tormentas y otra estructura piramidal sin punta, reforzando la idea de una antigua civilización marciana, que pareció por el impacto de un cometa que desestabilizó la atmósfera. McMoneagle incluso especula que los humanos podríamos ser descendientes de estos seres marcianos, citando evidencia de que Marte tuvo agua y oxígeno hace miles de millones de años. Cierre y controversia del proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue desclasificado y cerrado en 1995, en medio de una intensa polémica. La CIA solicitó una evaluación imparcial del Instituto Americano de Investigación, AIR, que contrató a la parapsicología Jessica Utz y al escéptico Ray Hyman. La conclusión oficial fue que ambos evaluadores concluyeron que el proyecto carecía de demostraciones convincentes y que la replicabilidad de los fenómenos era inestable. Esta conclusión fue inmediatamente utilizada por titulares de noticias como ABC, que organizó un enfrentamiento público. Pero como defensa científica tenemos al Dr. Edwin May, doctor en física nuclear y director científico de Stargate desde 1985 hasta 1995. Defendió públicamente que los resultados del programa mostraron fenómenos reales y repetibles, aunque admitió que eran difíciles de reproducir en el laboratorio. El enfrentamiento con Robert Gates, quien dijo que la actividad nunca contribuyó a decisiones políticas, resultó en que May queda desacreditado y humillado, pero él mantuvo su legado. En lugar de retirarse, May redobló su apuesta por la parapsicología, fundando en 1996 el Cognitive Science Laboratory, CSL, para continuar estudiando la percepción extrasensorial con subvenciones privadas. Gateway Experience. El Gateway Experience fue un proyecto de la CIA iniciado en 1983, intensificado bajo el contexto de la Guerra Fría, que buscó utilizar técnicas alternativas para trascender las limitaciones del espacio-tiempo con fines militares y estratégicos. La base del proyecto fue la colaboración con Robert Monroe, un ejecutivo publicitario y pionero en la investigación de fenómenos extracorporales, OVE, cuyo Instituto Monroe ya había documentado el impacto de patrones de sonido en la conciencia humana. Robert Monroe fundó su instituto tras experimentar parálisis y vibraciones que culminaban en experiencias fuera del cuerpo, popularizando el término viaje astral con su libro Viajes fuera del cuerpo en 1971. Su patente clave fue la técnica de sincronización hemisférica, es decir, HemiSync, un método de audio que utiliza tonos binaurales para sincronizar los patrones eléctricos de ambos hemisferios cerebrales, induciendo estados alterados de conciencia. El teniente coronel Wayne McDonnell fue el encargado de redactar el informe detallado sobre el proyecto, desclasificado en 2003, que reveló el fundamento teórico del Gateway Experience. La conciencia es una forma de energía capaz de ser canalizada, como un rayo láser psíquico, para acceder a conocimiento intuitivo y a dimensiones alternativas. La mecánica Gateway. El proceso Gateway se diferencia de la hipnosis, la meditación trascendental o la biorretroalimentación, en que requiere lograr y mantener el estado HemiSync, al aplicar una frecuencia en un oído y una ligeramente diferente en el otro. El cerebro crea entonces un tercer tono virtual, un tono binaural, que lo fuerza a imitar y alcanzar patrones eléctricos idénticos en ambos hemisferios. Este estado ideal para la expansión se consigue cuando el hemisferio lógico izquierdo está relajado y el intuitivo, el derecho, predomina. Bajo este estado, el cuerpo es visto como un sistema vibratorio sintonizado, que resuena con la energía de la Tierra, entre 6.8 y 7.5 Hz, según la teoría del pionero Isaac Bento, que sirvió de inspiración a McDonnell. El informe eleva la explicación al nivel psicocuántico, postulando que la materia sólida no existe, sino que todo el universo es una red compleja de campos de energía oscilantes, un inmenso holograma 3D. La conciencia humana es descrita como una red 3D, que se superpone a estos patrones de energía, actuando el hemisferio derecho como receptor principal de la entrada holográfica. El concepto de click out es la clave para entender la trascendencia
trascendencia del tiempo. El tiempo es definido como la medida del cambio, la energía del infinito o estado absoluto. Esta está en reposo por no experimentar cambio, siendo inaccesible a menos que la conciencia sintonice su alta frecuencia. El click out ocurre cuando la conciencia humana logra sintonizar con la frecuencia del infinito, permitiéndole trascender el espacio-tiempo. Este universo holográfico es denominado como torus, una enorme espiral autónoma que representa un ciclo eterno de creación y recreación, reflejando la ley de conservación de la masa. Al expandir la conciencia fuera de los límites espaciotemporales, el individuo logra captar el pasado, el presente y el futuro de este holograma. La técnica y las aplicaciones militares. La técnica Gateway es un proceso sistemático que incluye varios pasos. 1. Caja de transformación de energía. Visualización para aislar y depositar preocupaciones y distracciones. 2. Zumbidos resonantes. Tono continuo para generar una vibración coherente en el cuerpo. 3. Afirmación Gateway. Mantra verbal para alinear la intención con la expansión de la conciencia. 4. Emisync y relajación. Uso de frecuencias binaurales con ruido rosa o blanco para sincronizar los hemisferios. 5. Globo de energía. Visualización de una esfera luminosa protectora. 6. Focus 12. El estado mental donde la percepción se extiende más allá de lo físico. En el Focus 12, el participante usa herramientas mentales como el patterning. Manifestación de resultados. Color reading, sanación energética, la barra de energía, la distribución de energía vital y, crucialmente, la visión remota, como una extensión de la barra para obtener información de lugares distantes. Los resultados supuestos incluyen experiencias extracorpóreas, acceso a realidades no físicas y la percepción de eventos pasados y futuros. Conclusiones y legado. McDonald concluyó que Gateway ofrecía una forma más rápida y eficiente de expandir la conciencia, recomendando su exploración para la defensa nacional, aunque le preocupaba la fiabilidad de la información obtenida. A diferencia de Stargate, el proyecto Gateway no fue clausurado. Aunque el documento fue liberado en 2003 bajo la Ley de Libertad de Información, debido a solicitudes públicas, la investigación del Instituto Monroe sigue vigente hasta la fecha. El instituto continúa documentando numerosos casos de experiencias extracorpóreas y visualizaciones remotas, manteniendo viva la suposición de que nuestra capacidad mental y consciente es mucho más compleja de lo que la ciencia tradicional acepta y que el tiempo y el espacio son, de hecho, maleables. Reflexión final. Creo que en este mundo de diversas intenciones, proyectos y visiones es importante no descartar ciertos sucesos o teorías simplemente porque no caben en el marco de lo conocido o comprensible para el ser humano. Nosotros, los consumidores de contenido, por más profesionales o cientificistas que podríamos ser, no estuvimos en esos experimentos como para concluir apresuradamente que no tuvieron rigor, lugar o importancia, tanto para las instituciones implicadas, principalmente la CIA, como para las personas implicadas en los mismos. Muchas veces catalogamos de conspiraciones experimentos como el MKUltra, cuando está oficialmente confirmado por la historia, que es una rama de la ciencia, que este no fue una conspiración, fue un experimento real y las tragedias anteriormente descritas pasaron en la vida real. No cabe duda. Lo importante es que implementemos el respetar y el comprender que mucho contenido catalogado de conspiración que abunda en internet no necesariamente tiene que ser mentira. Pero claro, yo siempre voy a promover la investigación y el pensamiento crítico, comprender de nuestro mundo y sin ser cerrados de mente, tener un criterio propio, nuestra percepción de la realidad y nuestras teorías, pero no caer en el negacionismo, porque podríamos estarnos haciendo mucho daño a nosotros mismos, los demás y la memoria de las personas que sufrieron en el pasado o en el presente. No todo lo conspiranoico es conspiración, no toda la conspiración es real, pero no toda la conspiración es mentira. Hay que estar en el margen sin descartar irresponsablemente. También es importante reflexionar qué cuestiones se ponen en argumentación de que es por el bien de la ciencia y el desarrollo humano, pero en realidad, en el fondo, lo que están haciendo las personas que tienen el poder de ejecutar estas acciones como experimentos es dañar a personas inocentes. En el caso del experimento tétrico de MKUltra, experimentar con personas incluso dentro de la propia nación, que dice la CIA y otras instituciones como hospitales locales, proteger y preservar. Hay que estudiar cuando el desarrollo científico se desvió no a nuestro desarrollo tecnológico, ecológico y humanitario, sino a nuestra propia destrucción y la destrucción de la naturaleza. No hay que caer en el cientificismo. Los ismos son peligrosos si no se toma la teoría con responsabilidad. Puedes ser escéptico y tenerle fe a la ciencia, está bien, pero no puedes cerrar la concepción de la verdad absoluta como perteneciente intrínsecamente a la ciencia, porque recuerda que ésta busca la verdad, pero no ha sido concluyente con todos los fenómenos del universo. También es importante comprender que si existen fenómenos no físicos que dependen de nuestra disciplina y apertura mental
mental y emocional no solo depende de un paper científico, ni de teoría, ni de lógica para que, para nosotros y la humanidad, sean reales, sino de nuestro propio compromiso con explorar ese mundo, porque si nos basamos en la información meramente terminaremos en miles de dudas sin final, lo sé por experiencia. Tenemos que experimentar. Si en teoría estas percepciones más allá de la fisicalidad se logran a través de hábitos como meditar, observar, tener métodos de autoconocimiento y apertura mental y emocional, como mencioné, pues hay que aplicarlo en nuestra vida, y si es real, como en realidad lo es por experiencia propia y de millones de personas en el mundo, entonces lo experimentarás. Te recomiendo no negar per se, sino sí investigar, pero vivir con responsabilidad, porque si no, jamás lo experimentarás y pensarás que es mentira. Dar ese paso es difícil, pero es necesario para comprender el mundo no físico. Y por último, recalco el punto de la veracidad de las instituciones gubernamentales al apoyarnos y protegernos. Sin entrar en temas complejos y que generan separación en las masas, no podemos tenerle fe ciega a ciertas instituciones nacionales e internacionales que prometen apoyarnos y protegernos cuando en el sentido más intrínseco no sabemos si esto es lo que quieren, ya que sus dueños son económicamente las personas más poderosas del mundo. No podemos confiar ciegamente en nuestros gobiernos, en nuestros centros de investigación, en las multinacionales, las organizaciones de salud, de comercio, de trabajo, de estudio, de los poderes nacionales, etc., porque muchas veces se han desviado a actuar en paralelo al bienestar colectivo, o no han hecho nada para evitar catástrofes como guerras o hambrunas. Así que seamos conscientes, críticos y no nos casemos con ideas, porque eso puede ser perjudicial. De nuevo, si has llegado hasta aquí, te agradezco y espero que puedas darle like a este video si te ha gustado, si lo consideras nutritivo, si te llevas algo y si te hizo reflexionar. Y para más contenido te recomiendo suscribirte y activar la campanita. Me harías muy feliz. Ahora sí, espero verte en un próximo video. Bye.